Muchas veces creemos que lo que vivimos en nuestro pasado es lo que nos determina y nos dice quiénes somos hoy en día. Y es un grave error. Por mucho tiempo yo cargué con muchas etiquetas, heridas y circunstancias que me llevaron a creer a alguien que yo realmente no era. Si eres nueva en este canal, mi nombre es Nina Gutiérrez y bienvenida porque aquí estamos juntas para crecer en comunidad, un espacio seguro donde soltamos esas creencias limitantes que vienen cargadas del pasado y empezamos a vivir una vida plena y abundante. Hace poco yo subí unas historias en Instagram. Si no me sigues aún, puedes hacerlo en @Nina Gutiérrez con doble Z. Y ahí estuve hablando de algo que me sucedió una mañana que desperté y me sentía completamente densa, cargada, con mucha negatividad. Estaba viendo mi realidad desde una perspectiva no muy buena, sino todo lo contrario, donde me veía totalmente limitante, me veía pequeña, donde yo misma me estaba limitando y no estaba permitiendo que Dios accionara y obrara en mí de una manera correcta. ¿Cómo, Nina, puedes identificar eso? ¿Cómo puedes tú decir eso? Bueno, lo que sucedió fue que empecé a creer que no era buena madre, que no estaba haciendo lo suficiente, que necesitaba esforzarme más, que no era merecedora, cuando realmente Dios ha dicho todo lo contrario. Pero ¿por qué viene esto? Ahí fue donde encontré la respuesta al vivir todos estos sucesos y todas estas emociones y sensaciones y pensamientos contrarios a mi identidad, que me ayudaron a poder entender y podértelo explicar. Lo que quiero hablarte hoy en día, quiero que te afiance, quiero que puedas empezar a detectar, así como yo lo hago, detectarlo en ti y reconocer quién tú eres realmente, que puedas conectarte a la fuente real, esa fuente que es Dios, donde su poder se manifiesta en nuestra vida. Y la manera correcta para poderlo hacer es reconociendo de que estamos sostenidos por Dios y cuál es esa verdadera identidad que Dios ha hablado desde el principio y desde antes de que te creara, desde antes de la fundación del mundo. Él ya había hablado y ya había estipulado quién eres y qué quiere de ti. Y sabes, hay algo que a mí me marcó completamente la vida en el momento que escuché este mensaje. Fue una predicación en donde se enseñaba y se hablaba de cuando Jesús fue bautizado. Si tú lo lees en la Biblia y te pones a analizar la palabra que el Padre lanzó cuando el Espíritu descendió como paloma, fue: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Si tú te pones a analizar la vida de Jesús antes de ese bautizo, él no había hecho absolutamente nada. No había hecho milagros, no había hecho prodigios, no había hecho señales. Simplemente estaba empezando a caminar a ese llamado que Dios le había dado, ese propósito que como hijo de Dios había venido al mundo. Y simplemente cuando él se entregó, se bautizó con Juan el Bautista, el Señor, ahí mismo el Padre dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y déjame decirte algo bien especial. Hoy Dios dice: tú eres mi hija amada a la cual yo tengo complacencia. Dios está complacido contigo, pero eres tú la que ha colocado esas capas y ha dicho: Dios no se complace conmigo, yo no soy suficiente y hay mucho que tengo que hacer y mucho que me tengo que mover, porque entiendes que las obras son lo que dan a ti el valor de poder decir: soy hija, soy amada, soy valiente, soy esforzada, soy suficiente. Pero estás totalmente errada.
El valor no lo ha determinado lo que tú haces y muchas veces pues el mundo nos ha enseñado que esto es así. ¿Cómo no lo enseñó? Cuando tú estás estudiando en la universidad y estás por una carrera, digamos, por el derecho, poder ser abogada, o la medicina, poder ser una doctora, o quizás en mi caso que fue comunicación social y periodismo, para poder ser periodista y comunicadora. Pero eso no es así. Tú ya eras eso antes, que te moviste de acuerdo a tus dones, tus habilidades. Yo recuerdo en mi tiempo que fui a donde una psicóloga y me hizo un test para evaluarme y mirar qué era lo que yo podía hacer, en qué podía yo estudiar, que fijara esa identidad que ya había en mí, esas habilidades que yo ya tenía, esos talentos y esos dones se pudieran afianzar y fortalecer en el conocimiento que yo iba a adquirir en la universidad. Para ese tiempo me enojé muchísimo porque recuerdo que el test decía que yo era muy buena para dar seminarios teológicos, para comunicar la Biblia y yo me enojé muchísimo porque en mi mente estaba que yo iba a ser una enfermera y primero tenía que estudiar para poder ser eso, pero no, Dios volvió y afianzó mi identidad. Él ya había estipulado y ya me había dado habilidades. Mi primera predicación fue, si no lo sabías, cuando yo tenía 15 años. Y el mensaje, me acuerdo muy bien cuál fue el que hablé y fue de Abraham, amigo de Dios. Y eso me ha seguido toda mi vida hasta hoy en día que aquí estoy hablándote de ello. Estar conectada totalmente con Dios al nivel que Dios le había dicho a Abraham, este es mi amigo, amigo de Dios, era el título que tenía Abraham. Y nosotras también lo tenemos, somos amigas de Dios, somos hijas de Dios. Lo primero, Él fue el que te dio el valor que tienes ahora, no por lo que haces, no por tu carrera universitaria, no porque sí tuviste o no tuviste un título. Dios ya estipuló lo que tenía, te dio las habilidades, te dio los dones, te dio los talentos, tú solo los estás perfeccionando y avanzando en ellos. Pero muchas veces nos dejamos cargar por las heridas del pasado, por aquello que vivimos años atrás, por aquello que estuvimos sosteniendo mucho tiempo atrás. Y necesitamos soltarlo afianzándonos en nuestra identidad. ¿Y por qué te lo recalco y por qué es tan importante? Porque en lo que he recorrido de mi vida me he dado cuenta que siempre cargaba etiquetas que me habían colocado familiares, amigos, personas cercanas, hasta conocidos, ni siquiera me conocían bien y yo adoptaba las etiquetas que me habían colocado. Tímida, callada, creída, que era lo que más me decían, y que me creía mucho y era todo lo contrario. Yo me veía pequeña, diminuta y por eso me daban esas etiquetas, claro, yo no me permitía expresarme, no me permitía hablar, no me permitía decir absolutamente nada, porque me veía tan pequeña. Yo veía a todo el mundo más grande que yo y yo decía, cuando tenga 20 años, cuando tenga 25, ya voy a poder ver a todos igual, porque es que todavía yo estoy muy pequeña. ¿Y qué crees que pasó? Llegaron los 20, llegaron los 25 y aún me veía pequeña. Y no podía ver a nadie igual que yo y no siempre veía a todo el mundo superior a mí. Hasta que entendí quién yo era en Dios, hasta que comprendí que Él había dado unos dones y unos talentos específicos para mí, que me había dado un llamado, un propósito específico para mí y que yo simplemente debía creer, confiar y agarrarme de su mano y seguir adelante. Pero tantas etiquetas que recibí en mi infancia,
tanto dolor que cargué, que lo convertí en sufrimiento. Si no has visto el video que hablo de la diferencia de dolor y sufrimiento, te lo recomiendo. Espero poder colocarlo aquí en el video para que cuando termines lo puedas ir a ver. De verdad que entender la diferencia de dolor y sufrimiento te cambia totalmente. Eso a mí me ayudó a entender que el dolor es algo que puedo vivir en el momento y yo soy quien decide permanecer en ese sufrimiento, en ese dolor, convirtiéndolo en sufrimiento que puede llevar años cargarlo y convertirse en un peso. Eso sucede cuando no sanamos heridas del pasado. Así que una de las cosas que me ayudó a mí a soltar esas etiquetas que me habían colocado, a soltar las heridas que yo había recibido en el pasado, fue entender quién yo era, que yo ya era valiosa, que yo ya era amada, que yo había sido escogida, que yo había sido formada y que Dios tenía contado cada cabello de mí. Aquel que se me cayó en la mañana, ya lo había descontado y lo conocía perfectamente, que sabía todo, incluso mejor de como yo me conocía, Dios me conocía. Yo llegué a un nivel y un punto que yo podía describirte cada persona, pero al momento que me decían, háblame de ti, descríbeme quién tú eres. ¡Ah! A mí me venía un baldado de agua fría porque yo decía, ¿quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué hago esto? Y normalmente todo lo que yo hacía, todo lo que yo pensaba era simplemente para encajar y no ser rechazada ni abandonada, porque había un miedo grande por lo que había vivido en mi pasado, cargándolo en mi presente y encogida totalmente viéndome pequeña. Y eso no me ayudó a poder seguir avanzando en aquel propósito que Dios había colocado en mi vida hasta que decidí rendirlo a Dios, soltarlo y permitirme sentirme pequeña, sabiendo que Dios me estaba sosteniendo, que Dios me estaba cuidando, confiando plenamente en Él, de que el permitir esa sensación que estaba no me iba a acabar, no me iba a dañar. Y lo que ocurrió fue que se diluyó. Trascendí ese paso y por fin logré verme como Dios me ve. Logré amar a todos aquellos que me rodeaban igual como yo me amaba, pero no podía antes hacerlo porque me había encogido, me había puesto diminuta ante todas las personas y siempre veía a todos superiores a mí y que yo no tenía nada que podía dar. Déjame decirte que tú tienes mucho para dar, que tiene un plan contigo especial y por eso te ha escogido. Si estás viendo este video, no es casualidad, es porque Dios tiene algo especial para ti. Y necesitas empezar a soltar y reconocer quién tú eres, ver quién eres realmente. No lo que dicen los demás, no lo que tú estás pensando para poder encajar, permitirte sentirte incómoda y andar y atravesar aquello que necesitas para poder conocerte y saber quién tú eres. Porque el problema no es lo que tú viviste, el problema no es lo que tú experimentaste, el problema no son las experiencias de tu pasado, sino lo que creíste que sostenías sobre ti. Desde ahí es que tú estabas viendo de erradamente. Ese era el problema, no es las experiencias que tú viviste, no es lo que pasó en el pasado, es lo que tú y tu perspectiva de aquello que tú viviste y que tú experimentaste, que empezaste a poner un velo sobre ti, una máscara sobre ti, porque ya no te aceptaste tal como eras, no aceptaste aquellas cositas que como que viste que a alguien no le agradó, entonces es un roce, esto no es para mí, esto no es bueno para mí, por lo tanto hay que esconderlo. Esa era yo. Por eso te lo hablo y te lo digo con tanta seguridad, porque muchas veces
deshice y rechacé cosas de mí, habilidades, que yo me avergonzaba de ellas. Hay una de ellas que para mí fue muy difícil aceptar y es la exhortación. Él siempre lo veía como que era regañona, que siempre estaba regañando, que estaba siempre diciendo, por ahí no, es que tienes que hacerlo de esta forma, es que eso no está bien. Y yo decía, eso está mal, tú no tienes por qué estar corrigiendo todo el tiempo a todo el mundo, eso no es correcto. Y hasta que entendí, ¿y si Dios me hizo así? ¿Y si Dios quiere usarme y usa esa habilidad para así como hace el pastor con su callado con las ovejas, que les corrige el camino y les dice, ah, por ahí no es, y corre con ese bastón y la agarra del cuello, vamos por allí, camina para este lado? Y si eso es lo que Dios quiere que yo haga, y si Él me dio esa habilidad, ¿por qué yo voy a ir en contra de ella? ¿Y por qué no más bien le inyectamos amor a eso? ¿Por qué no más bien agregamos amor al momento de exhortar, al momento de abrir los ojos a otra persona y que pueda ver su situación o lo que está experimentando desde una perspectiva más amorosa y que pueda conectar con Dios? ¿Por qué no de esa forma? ¿No será que esto es un talento y un don que Dios me ha dado y soy yo la que lo está criticando y lo quiere esconder? Y entre más lo reprimo, más sale. Y entre más lo quiero esconder, más va a salir, pero no de una manera adecuada, sino que va a estallar. Y qué mejor que aceptarlo y empezar a encaminarlo. No sé qué es lo que tú has guardado y escondido de ti por vergüenza, por pena, porque te parece inadecuado. Quizás dices las verdades a las personas, y qué tal si lo ves como algo bueno. Tienes la habilidad de ver algo que esa persona no está viendo y que es una gran verdad, pero ¿por qué no le pones amor a ello y se lo dices con amor? Empieza a trabajar en eso. No lo rechaces, no lo pongas o no le pongas la etiqueta de malo. Simplemente así fuiste diseñada y así fuiste creada y con un propósito. Dios sabe cuál es ese propósito. Así que entrégate a eso y deja que sea Dios que siga puliendo tu vida, que siga formándote y que todas esas habilidades, esos dones, esos talentos empiecen a florecer. No te escondas y no tengas miedo de mostrarte tal como tú eres, porque ese miedo realmente viene de miedo a ser abandonada y ser rechazada. Pero es que no tienes por qué temer, porque Dios no te ha rechazado ni te ha abandonado. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te rechace y para que Dios te abandone. Quizás fue una experiencia que viviste en tu pasado y es momento de soltarla y agarrarte en fe, creyendo de que Dios no te va a soltar, porque así es. Él ha dado promesas en su palabra de que te sostiene, que está allí contigo. Isaías 41, ahí puedes ver una promesa de Dios de que Él está sosteniéndote todo el tiempo. Te lo buscaría ahora mismo, pero no creo que la puedan tener rápidamente. Yo solo quiero decirte que Dios es una persona que no te ha dejado, que nunca te ha abandonado y no hay nada que tú puedas hacer para que te abandone. En Romanos habla del amor tan grande. No hay nada alto, no hay nada profundo, no hay nada ancho que pueda separarte de su amor. Él siempre está obrando y justo a tiempo. Él abre tus ojos cuando son necesarios abrirlo y ahora mismo te está hablando a tu corazón para que puedas empezar a aceptar y a vivir tal como Dios te ha creado. En Isaías lo encontré, 41:10. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré.
te sostendré. Dios te sostiene y al sostenerte, eso es abundancia. Eso es vivir en abundancia. Y esa abundancia es tanto económica, física y espiritualmente. Sostiene todas tus áreas. Ahí dice, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. No hay nada que tú tengas que pueda alejar a Dios y que impida que te sostenga, que impida que tú puedas estar en sobreabundancia, porque ya eres sellada, ya eres escogida y eres su hija. Si estás escuchando este video es porque así es. Así que quiero hacerte una invitación especial este miércoles. Déjame ver, estamos a 24-26 de noviembre. Voy a estar dando una masterclass. Así que si aún no haces parte de mi comunidad Viviendo en Plenitud, te invito a que lo hagas. En la descripción vas a encontrar el link de WhatsApp, porque por ahí voy a dar todos los detalles y la preparación para esta masterclass que se llevará a cabo este miércoles. No te lo puedes perder, porque ahí vamos a estar hablando de 3 razones que te hacen olvidar quién eres y te llevan a aceptar lo que no mereces. Sí, muchas veces estás aceptando aquellas cosas que realmente no mereces y crees que sí, pero no es así. Así que voy a darte 3 razones por las cuales todavía sigues aceptando aquello que Dios no quiere para ti. Te veo en esa masterclass. Únete a la comunidad de WhatsApp Viviendo en Plenitud y no olvides suscribirte y darle like a este video para que otras personas como tú puedan también escuchar y crecer en esta área tan importante que es la identidad. ¿Quién soy yo? Nos vemos en un próximo video.